doblar nuestras rodillas para orar al Señor. Vamos a pedir a hermana Nataí que dirija la oración. Dear Heavenly Father, God in heaven, we come kneeling down before you, first giving you thanks once again for another Sabbath day, and to be able to come together with our pastor and with our church and community to learn more about your word. As we begin this service, Lord, I pray that you please open our hearts, open our minds, fill us with the Holy Spirit, and also fill the one who is directing the service with the Holy Spirit to bring us the message that he is going to present. I pray for every individual person in here that you may bless them, bless their families. Also especially bless those who couldn't make it today. And I pray that you be with them and protect them. And I also pray for those who will be leaving as well, that you be with them in safety. All these things I pray in Jesus' name. Amen. Amén. Vamos ahora a continuar un tema al cual dimos inicio hace algún tiempo. La lluvia tardía. Estudiamos acerca de la ley dominical, su desarrollo y lo que Dios ha provisto para hacer frente a esa emergencia es lo que conocemos como la lluvia tardía o el derramamiento poderoso del Espíritu Santo en el último tiempo para enfrentar el desafío de la ley dominical. Cerca del fin de la siega, dice Hogar Adventista, no, Hechos de los Apóstoles, disculpen, es Hechos de los Apóstoles. Página 45, dice, cerca del fin de la siega de la tierra se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía. ¿Ok? Sobre esto vamos a trabajar ahora. Joel 2:23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Bien, estas son las profecías. Ahora vamos a adentrarnos en este tópico y por favor quiero que me ayuden siempre como siempre con la lectura. La lluvia temprana y tardía. Vamos a analizar este particular. Maranata, página 254. Por favor, me ayudan con la lectura. Amén. Se utiliza un símbolo tomado de la naturaleza. En el ciclo de las cosechas agrícolas, el proceso agrícola anual, era algo muy familiar para los hebreos. La lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Saben ustedes cuándo caía la lluvia o cuándo cae? Porque ese proceso se sigue repitiendo año tras año. ¿Cuándo cae la lluvia temprana? Hermano. Ok, ese es el trópico, ¿verdad? Ok, ahora Israel queda en una latitud subtropical, no es netamente tropical. Allí se da un fenómeno diferente. El tiempo de la siembra no corresponde al que utilizamos aquí en las zonas tropicales, hacia el sur de Estados Unidos. ¿Recuerda alguien las lluvias tempranas cuando caen en Israel? Cae para el mes de octubre. Ese es el tiempo cuando se empieza la arada y caen las primeras lluvias que van a fertilizar la semilla recién sembrada, a darle nacimiento. Se produce el nacimiento de la nueva plantación
Y esta lluvia dura suficiente para permitir que la planta se arraigue, crezca y adquiera cuerpo. Luego viene un periodo de sequía. O sea, la lluvia cae más o menos a mediados de octubre, ya para finalizar octubre, noviembre y diciembre. Enero, febrero no hay lluvia. Para cuando ya deben madurar los granos, es en la época de primavera, lo que nosotros llamamos primavera. Allá son las lluvias tardías, que es cuando debe comenzar o debe madurar y consolidarse la cosecha. Marzo, abril, es el tiempo de la lluvia tardía. No coincide con el calendario religioso, porque el primer mes del calendario religioso hebreo es hebreo. ¿Cómo? Abib. Abib, pero Abib no es abril. Como se parece, uno tiende a confundirlo, pero no es. Abib o Nisan. El calendario, y hago mención de esto debido a que el espíritu de profecía lo toma. El calendario hebreo es lunisolar. Ellos utilizan la luna como referencia, pero tienen que ajustarse según el calendario solar, o sea, según el ciclo solar. La luna nueva de cada mes es el día primero de cada mes para ellos. De hecho, se consideraba un día especial, la luna nueva. Entonces, la luna nueva de la temporada que va entre marzo y abril, cuando cae luna nueva, es el primero de Nisan o primero de Abib. ¿Ok? Para ese tiempo ya empiezan a caer las lluvias tardías. Cuando viene la luna nueva de ese tiempo, entre marzo y abril. El 14 de Nisan o 14 de Abib es el día de que se celebra el 14 de Abib. Abib o Nisan. 14 de Nisan, 14 de Abib. 14 del primer mes hebreo. Fiesta de las cabañas. De hecho es la última esa. La Pascua, correctamente, la fiesta de la Pascua. 14 de Abib es la fiesta de la Pascua. El día 15 de Abib es un día de reposo. Ahora aquí viene la parte importante. El día 16 es la fiesta de la gavilla mecida. Ese día, el sacerdote ordena a un hombre que ha sido elegido previamente que vaya y corte un manojo de espigas de cebada, que es el primer grano que madura. Para que ese grano madure tiene que haber caído la lluvia. Así que al menos unos 20 días antes debió haber empezado la lluvia tardía. Y ahora se trae ese mazo, ese manojo de espigas ya maduras de cebada, porque cebada es el primer cereal que madura en aquellas tierras, y el sacerdote lo coloca en una cesta y lo mece delante de Dios. Por eso se llama la fiesta de la gavilla mecida. Hermano Tomás. El día de Pentecostés no son 50 días después de... 50 días después de este día, exactamente. Es el día de Pentecostés. Contando a partir de ese día 16, el día de la gavilla mecida, 7 semanas y el día siguiente es Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? 50. Es lo que significa. 50, quincuagésimo. Pentecostés es una palabra griega que significa 50. Ok. Bien. Hago referencia a esto del calendario porque para cosechar la cebada tiene que haber madurado el grano con la lluvia tardía. Cosechar la cebada. Cebada es barley.
Ok, ya. Bien. Entonces, el Señor utiliza el ciclo anual de lluvia tardía, perdón, de lluvia temprana, que caía ¿en qué mes? O sea, comenzaba en octubre, porque duraba más de un mes, un par de meses. Y la lluvia tardía, que caía ¿para qué tiempo? Marzo, abril. Allí empieza a caer. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el mes Nisan? Nisan y Abib son el mismo mes. Tienen dos nombres. ¿Por qué? Porque el calendario que adoptaron los hebreos cuando entraron a Canaán fue el calendario cananeo. Y solo tenemos en la Biblia 4 nombres de meses de ese calendario. Nisan, Sivan, Tamuz y otro más creo, Tishri. Tishri. Esos son nombres cananeos del calendario de aquel entonces. Cuando los judíos fueron a Babilonia, aprendieron los nombres de los meses según el calendario babilónico. Nisan, Iyar, Tamuz, Tamuz no era, ese es babilónico. Nisan, Iyar, Tamuz, Ab, Elul, Tishri, Hesman, Marhesman, Tishri, Tebet, Sebet y Adar. Ok, esos son nombres babilónicos. Para explicar, el primer mes en la Biblia lo llamamos Abib, pero también se conoce como Nisan. Abib es cananeo, Nisan es babilónico. Esa es la diferencia. Pero es el nombre del primer mes, o son los nombres del primer mes del calendario hebreo. Bien, tomando entonces esos símbolos, tenemos en eventos de los últimos días, lectura por favor. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. En el oriente la lluvia temprana cae en el tiempo de la siembra. Es necesaria para que la semilla germine. Gracias a la influencia de estas lluvias fertilizantes, aparecen los tiernos brotes. Ok. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana y gloriosos fueron los resultados. Hasta el fin del tiempo, la presencia del Espíritu ha de morar con la iglesia fiel. Nosotros ahora estamos disfrutando las bendiciones de la lluvia temprana, correctamente. Muy bien. Sí, hermano. Sí. Si la lluvia temprana empieza en octubre y es para la preparación de la tierra para sembrarla, normalmente como agricultor entiendo que la planta pequeña se quema con la lluvia. Cae nieve en los lugares altos. En Jerusalén puede caer nieve, pero en el resto de Israel no cae nieve. Y la planta resiste, sí se enfría, pero no al punto de destruirlo. Y permanece allí, resiste, el trigo resiste, la cebada resiste, todo eso resiste el enfriamiento que viene. De hecho, en Jericó hay palmeras, como aquí, o sea, sería un clima semejante al de Los Ángeles, el que hay en Jericó. Hay palmeras y se cultivan naranjas, es muy semejante a lo que tenemos aquí. En invierno se enfría, pero no afecta a la agricultura. En la medida en que se sube hacia el monte del Hermón, hacia el norte, a los altos del Golán, esa zona sí, la montaña se cubre de nieve, así como vemos aquí. O sea, esa zona tiene un clima parecido a esto, pero como Jerusalén está a una buena altura, tiene un clima muy agradable, en invierno se enfría y en algunos años cae nieve. Ok, lectura por favor. Como la lluvia temprana fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico para hacer crecer la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al final de dicho
es más de lo que venimos diciendo. Ok. Hechos de los Apóstoles, cerca del fin de la siega de la tierra, se promete una concesión especial de la gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía. Ok, lo que se plantea es lo que hemos venido diciendo. Dios ha hecho una comparación, ha establecido una analogía entre el proceso agrícola en Israel y el plan de salvación en el cual hay una cosecha de almas. La lluvia temprana es el derramamiento en Pentecostés del Espíritu Santo. La lluvia tardía es el derramamiento del Espíritu Santo en la ley dominical. Lectura, por favor. La lluvia tardía que cae hacia el fin de la temporada madura el grano y lo prepara para la siega. El Señor emplea estos fenómenos naturales para ilustrar la obra del Espíritu Santo. Ya, esto ya lo sabemos. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Okay. Ahora vamos a ver la lluvia tardía y el fuerte pregón del tercer ángel. ¿Tienen idea qué es el fuerte pregón del tercer ángel? La proclamación de los últimos días cerca del sábado, o cuando viene la ley dominical. Sí, tiene relación. Hermano Tomás. Ok, muy bien. Bueno, el espíritu de profecía nos habla de que el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel ya comenzó. ¿En qué año? No. Bueno, hermanos, hay mucho que estudiar. En 1888. Con la proclamación del mensaje Cristo nuestra justicia. Hermana White dice categóricamente que ese es el inicio de la luz de aquel ángel cuya gloria iluminará toda la tierra. Bien, este ángel, el ángel de Apocalipsis 18:1, va a iluminar la tierra con su gloria. Y el espíritu de profecía identifica esa gloria con el carácter de Dios. Y esa obra de reflejar el carácter de Dios se cumple en el mensaje Cristo nuestra justicia. Hermanos, tenemos que entender ese tema. Cristo nuestra justicia. Cuando entendamos bien Cristo nuestra justicia, entonces vamos a entender mucho de los eventos finales de la tierra. Pero bueno, estamos estudiando el tema. Bien. Seguimos. Lectura. La obra de ese ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna tarea del mensaje del tercer ángel. Cuando éste se intensifica hasta convertirse en un fuerte pregón, así se preparará el pueblo de Dios para afrontar la hora de la prueba que muy pronto ha de sobrevenir. Vi que sobre ellos reposaba una luz vivísima y que se unían para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel. Ok. A ver, el mensaje del tercer ángel tiene un principio en esencia, que es Cristo nuestra justicia. Pero, ¿se acuerdan ustedes que en Apocalipsis 14, el versículo 12, que es parte del mensaje del tercer ángel, contiene dos elementos? ¿Cuáles son? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. ¿Ok? Yo creo que estamos bastante familiarizados con los mandamientos de Dios. Quizás menos familiarizados con la fe de Jesús. Pero anyway, estas dos características, estos dos elementos forman parte esencial del mensaje del tercer ángel. Pues bien, esto se ha de proclamar con todo poder por toda la tierra. ¿Cómo va a llenarse el pueblo de Dios de poder para hacer esto? Con el Espíritu Santo, la lluvia tardía. Si no conocemos el mensaje del tercer ángel, obviamente no estamos preparados para predicarlo.
El mensaje del tercer ángel contiene la luz acerca de la ley de Dios, acerca del santuario, acerca de las profecías, acerca de la posición del pueblo de Dios en cuanto a la guerra, es decir, el pacifismo. Ello forma parte de la ley de Dios, obviamente, no matarás. Y el mensaje, Cristo nuestra justicia, que fue dado en 1888, o mejor dicho, fue presentado allí. Bien. Sobre el pueblo de Dios reposaba una luz vivísima, una intensa luz, una luz proveniente del cielo, una luz que implica conocimiento, poder, sabiduría y fuerza para avanzar con esa luz, con ese mensaje. Avanzamos. Primeros Escritos 2:7-1. Oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad, con fructuosos resultados. Pregunté por la causa de tan profundo cambio, y un ángel me respondió: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Entonces, un detalle importante, hermanos. El potente pregón del mensaje del tercer ángel es la lluvia tardía. Aprendamos ese concepto. La lluvia tardía y el pregón del tercer ángel es la misma cosa. Hermano Tomás. Ya encuentro una pequeña controversia, porque hablamos, nos explicó que el fuerte pregón empezó en 1888 con Cristo nuestra justicia. pero la lluvia tardía No ha llegado todavía. Hace unos segundos también dijo que el fuerte pregón era cuando se recibía el Espíritu Santo, cuando recibíamos el Espíritu Santo llevaba a hacer esa acción. El Ajá. Espíritu Santo todavía no ha sido derramado tampoco. Entonces, ¿Cómo se entiende? la ¿Cómo se entiende eso? pregunta es la siguiente: si cómo es que el fuerte pregón ya empezó, si todavía no hemos recibido el Espíritu Santo y todavía no estamos recibiendo la lluvia tardía y no hemos sentado eso. Bueno, yo creo que hay responsabilidad de parte nuestra. Ok. La luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra comenzó. Comenzó la luz, no se derramó en plenitud. La luz del mensaje esencial que compone o es el elemento principal del tercer ángel comenzó, pero no se derrama en plenitud. Ha venido en crecimiento. Pero hermanos, nosotros lo hemos atrasado. Hermana White le echa la culpa a la iglesia. Dice claramente que por nuestra culpa no se ha derramado el Espíritu Santo en plenitud. Bueno, hay quienes no comparten esa idea, pero ella lo plantea de esa forma. Pero para responder a tu planteamiento, hermano, comenzó la luz. La luz empezó a brillar, pero va en crecimiento, va en progreso, va en desarrollo hasta que llega a su plenitud. La parte que cabe preguntarnos es qué papel jugamos nosotros dentro de ese desarrollo y qué estamos haciendo. Porque el mensaje Cristo nuestra justicia en su verdadero significado es poco conocido. La iglesia adventista dice: nosotros presentamos ese mensaje. No, ellos están presentando la doctrina de Lutero y de Calvino del siglo XVI. Ellos no han presentado el mensaje Cristo nuestra justicia en su verdadero contenido. Lo que enseñaron Waggoner y Jones no es realmente conocido, hermana. ¿Qué no había? Yo tengo un libro de Christ for Righteousness de hermana White, y en el libro ella dice que ella propuso que había una conferencia específicamente a ese tema. ¿Que no había una conferencia? Hubo una conferencia. Times in 1888. Ya. En ese año, 1888, era la fecha de la conferencia general. Y dos pastores, Waggoner y Jones, eran hombres jóvenes y no ocupaban altos cargos directivos. Ellos
presentaron el tema, pero solo el 2% aceptó el tema. El 98% lo rechazó. Y desde entonces there hasn't been like more study on it since then? Sí, pero ellos, en lugar de tomar el sentido correcto del tema, como lo presenta hermana White, que fue parte de ese 2%, ellos tomaron la línea del siglo XVI, desviada completamente. Hay grupos que sostienen la verdad. Ahora, el movimiento de reforma ha sido sacudido fuertemente y ahora estamos entendiendo el mensaje. Estamos estudiándolo. Aquí ya hemos estudiado, ¿verdad? Pero si yo hago un examen, dudo que... We have to study it more in detail. Ok, tenemos que estudiarlo de nuevo. Gracias, hermana. Vamos a repasarlo. Vamos a hacerlo. Sí, hermano Tomás. Si mal no tengo entendido, el 2%, perdón, el 98% rechazó el tema de Cristo nuestra justicia porque anteriormente se predicaba la ley y solo la ley dentro de la justicia. Correcto. Y no había nada de referencia a la fe y la misericordia. Después de que vino esto, es como rechazaron. En la reforma, porque siguió así durante las primeras décadas, también se enseñó solamente la ley y nada más que la ley. Estamos repitiendo la historia. Con los 90 sí ya empezó a tener un poco de cambio en referencia a ¿cómo se llama? A lo rígido que era la enseñanza de la De reforma. la ley. Ok. Hermanos, vamos a otra vez adentrarnos en ese tema. Tenemos que entender conceptos y tenemos que entender en claridad, en plenitud, lo que significa vivir Cristo nuestra justicia. Ok. Bueno, continuamos. Veamos qué va a pasar durante la lluvia tardía. Esto es lo que va a suceder durante la lluvia tardía, cuando se proclame el fuerte pregón. Entonces, hemos concluido que el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel y la lluvia tardía es el mismo fenómeno, quiero decir, el mismo evento. ¿Me ayudan con la lectura, por favor? Vendrán siervos de Dios con semblantes Iluminados. y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros, al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro, ya no alcanzo a leer lo demás, O en contra de la verdad. En pro o en contra de la verdad. Ok. Durante la lluvia tardía, el pueblo de Dios va a proclamar con poder. Habrá una proclamación. Proclama con poder la verdad acerca de el sábado y la ley. O sea, ya va a proclamar esa verdad que el mundo da por abolida. Entonces, la ley incluido el sábado. Eso es lo que llamamos el fuerte pregón. Sí, o sea, durante el fuerte pregón es anunciar con poder. Pregonar es anunciar. Pregonar es predicar. Pregonar es presentar a viva voz. Entonces se va a pregonar con todo poder, con toda fuerza, que la ley nunca fue abolida, que la ley nunca fue cambiada, que el sábado es el único y verdadero día de reposo. ¿Qué está pasando en el mundo? Se ha implantado la ley dominical y nosotros, en lugar de someternos a esa ley, proclamamos que esa es una apostasía de la nación, es una violencia contra la ley de Dios y contra la libertad de conciencia. Al mismo tiempo se realizan milagros. Como dice allí, los enfermos son sanados. Es posible que hablemos en lenguas, no tiene nada de extraños.
se van a repetir aquellas escenas de Pentecostés. Se realizan milagros por todas partes. Satanás también hace sus milagros al punto que hace descender fuego del cielo. Pero hay una característica del pueblo de Dios que marca la diferencia, y es que nosotros vamos a tener el carácter de Cristo. Sí, esos son los milagros. Ok. Porque Satanás dice con sus seguidores, el domingo es el día de reposo. Y nosotros decimos, no, es el sábado. Satanás hace sus milagros para decir, mira, Dios está conmigo o con nosotros porque aquí están los milagros. El pueblo de Dios también realiza milagros. Nosotros los guardadores del sábado también vamos a hacer milagros. Pero la revelación del carácter de Cristo en cada uno de los que llevan la verdad es lo que va a marcar la diferencia, hermanos. Ese es el punto que va a convencer a la gente. Bueno, estos hacen señales y mira, hace descender fuego del cielo, porque será como en los días de Elías. Bueno, vamos a orar y el que haga descender fuego del cielo, ese es el que tiene el Dios verdadero. Y ellos oran y cae fuego del cielo. ¡Guau! Eso es difícil de contrarrestar. Pero el pueblo de Dios sigue adelante. Y el mundo ve el carácter de los guardadores del domingo y el carácter de los guardadores del sábado. Esa es la diferencia que va a convencer a la gente, hermano. Este es el espíritu de Elías en los últimos días. Amén. Ese es el espíritu de Elías en los últimos días. Ok. La gloria de Dios reposaba sobre los santos pacientes y expectantes que valerosamente daban la postrera y solemne amonestación para proclamar la caída de Babilonia y exhortar al pueblo de Dios a que saliera de ella a fin de huir de su terrible condenación. Como dice Apocalipsis 18:4, y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Esa es la voz del Espíritu Santo a través de nosotros. En otras palabras, Dios nos va a usar como instrumentos para proclamar el último mensaje de amonestación al mundo. Pero es muy interesante que lo que convence, lo que afirma esas verdades es el carácter de Cristo. Vamos a ver, hermano Antonio. Hermano, el carácter lo vamos a obtener antes o después de la lluvia. Antes de la lluvia tardía. La lluvia tardía va a caer sobre los que tienen el carácter de Cristo. Hermano Tomás. Donde se cumple la versión de Apocalipsis, el que sea santo sea más santo todavía, el que sea justo sea más justo todavía. Ese texto se aplica ya al cierre del tiempo de gracia, cuando concluye el juicio investigador. Mi pregunta es así. Sí, hermano. En el fuerte pregón se va a estar predicando obviamente la misericordia de Dios, Cristo, nuestra justicia, y al mismo tiempo el día sábado. Ya. En esta época todavía van a existir personas que van a formar parte de la gran multitud, o ya no van a existir esas personas, porque obviamente la predicación que estamos llevando es el sábado en sí. No, ya para ese tiempo no hay chance para salvarse entre la gran multitud. Solamente los que lleguen a escuchar el mensaje formarán parte De los 144,000, porque hermanos, va a haber una revolución, un movimiento mundial por todas partes, como leímos el texto. Siervos de Dios con semblantes iluminados saldrán a proclamar la verdad. Van a mostrar la apostasía de la iglesia católica, de las iglesias protestantes, la corrupción de los gobiernos que, violando la conciencia, implantan la ley dominical y van a presentar con hechos claros. Entonces vamos a ser llevados ante tribunales y esto va a ser objeto de observación
por internet, por televisión, por la radio, por todos los medios de comunicación. Así que vamos a ser figuras importantes. Pero este es el punto clave, hermanos. ¿Ok? Bien. El pueblo de Dios está lleno ahora del poder del Espíritu Santo. La pregunta del hermano es importante. La preparación para la lluvia tardía, el carácter de Cristo, que es la preparación esencial, es ahora, es en este tiempo. El que llegue aquel día sin el carácter de Cristo, lamentablemente, pasa como las vírgenes fatuas. Dadnos de vuestro aceite, dadnos de vuestro espíritu. Pero el espíritu no se puede compartir. ¿Cómo puedo yo darle mi espíritu a alguien? O mi carácter. Es algo que se forma. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta de los que tienen ya el carácter de Cristo? Mira, tienes que ir a Cristo. Él es el único que puede darte su carácter y desarrollarlo en él. Ve, ora y ayuna y prepárate. Y ellos van a seguir, pero va a ser muy tarde. Y no es que Jesús les cierra las puertas intencionalmente. Es que ellos dicen, yo no puedo. Es demasiado duro para mí. Pero para ese es su tiempo ya. Ahora es el tiempo de preparar el carácter. Amén, hermana, muy importante. En estos días, ahora es cuando debemos orar, ayunar, clamar por el Espíritu, clamar por el carácter de Cristo, pedirlo y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograr ese carácter. El estudio, la oración, el ayuno, la fe, todos esos son elementos que tenemos que utilizar para lograr obtener ese carácter. Si no, llegaremos allí sin preparación y será entonces demasiado tarde. Hermano Antonio. Ahí es donde entra de que tenemos que sacrificar el yo. Amén. Porque si llegamos con el yo a ese tiempo, estamos perdidos. Si no está muerto, estamos vivos pero muertos. Ok, adelante. Muchas almas disciplinadas entre todas las congregaciones religiosas aceptaron la invitación y las almas preciosas salieron apresuradamente de las iglesias condenadas, como Lot cuando salió presuroso de Sodoma antes que fuera destruida. Durante la lluvia tardía se va a producir un intercambio de creyentes. Los que de aquí no alcanzaron a desarrollar el carácter de Cristo terminarán saliendo y se van a ir a engrosar las filas del enemigo. Pero de entre las iglesias caídas, muchas almas diseminadas entre todas las congregaciones religiosas, van a ver, wow, pero estos hermanos tienen la verdad, lo que ellos están enseñando es correcto. Y nuestro testimonio personal de humildad, de sencillez, sin pretensiones de grandeza, que yo soy el teólogo tal, renombrado y reconocido, aquí están mis títulos y yo digo que es el domingo. Nosotros con la sencillez, la palabra de Dios dice, así está escrito, vamos a defender la verdad con poder. Y el mundo va a ver qué diferencia. Este con humildad y sencillez demuestra con la palabra de Dios lo que aquel teólogo no puede demostrar. Y se convencerán por el testimonio de la vida del creyente. Y salen entonces convencidos de aquellas iglesias y se vienen a nuestra iglesia, a nuestro grupo. Hermano, Sí. y se va a presentar a Cristo como nuestra justicia, no Antonio, no la República. Amén. Así es. Así es. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe. Son los que están aquí, pero no formaron el carácter de Cristo en sus vidas. Entonces abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Los Judas que han permanecido en la iglesia se irán. Es el tiempo cuando la cizaña sale del trigo y queda solo el trigo puro. Es allí cuando las cabras y las ovejas son separadas y las cabras son puestas a un lado y las ovejas al otro lado. Ese es el tiempo. No es en el día de la venida de Cristo, es en este tiempo justamente.
Pero hay almas, hay trigo en las iglesias caídas, hay ovejas entre lobos, y ellas van a salir de allá y van a ocupar los lugares que los que estaban aquí dejaron vacíos. Hay un intercambio. De aquí se van y de allá vienen. ¿Vamos a permanecer firmes, hermanos? Amén. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Terrible, ¿no? Hermano, Yes. ¿cuáles son las obras correspondientes? Desarrollar El carácter. el carácter de Cristo. Entonces, I'll say it in English. So in summary, we can say that Christ's righteousness is reaching the character of Christ, and the people in the church won't save you. It's your faith Amén. in Jesus, right? That's like the general. Very important understanding of the point. Yes. Sí, hermana, es exactamente así. La iglesia ahora, en este tiempo, debemos ocuparnos de presentar a Cristo y Cristo como crucificado, resucitado y próximo a venir. Y a un Cristo que nos imparte su carácter, nos imparte su santidad, nos imparte su vida. Tenemos que apropiarnos de Él. Y para apropiarnos de Cristo tenemos que conocerlo. Tenemos que familiarizarnos con Él. Tenemos que conocer su vida. ¿Cómo hablaba Jesús? ¿Cómo se comportaba con sus amigos, con sus parientes? ¿Cómo se comportaba en la iglesia? ¿Cómo se comportaba Cristo en cada lugar? Y en la medida en que lo conocemos, vamos asimilando su vida en nosotros. ¿Respondía a Cristo en forma agresiva, violenta? Nunca. Hermano David. Nada más quiero confirmar algo, que a veces como adventistas del séptimo día predicamos mucho el sábado y no tanto a Cristo. Entonces hay que confirmar ahorita que es Cristo nuestra justicia que nos salva, no el sábado. Amén, amén. Muy bien dicho. Ok. Muchos descuidaban la preparación tan necesaria, esperando que el tiempo del refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Oh, y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia. Habían descuidado la necesaria preparación y por lo tanto no podían recibir el refrigerio que todos deben tener para poder vivir en la presencia de un Dios santo. Triste, ¿no? Y esta es una profecía. Eso va a ocurrir. No se puede evitar. Vi que nadie podía participar del refrigerio a menos que venciera todas las tentaciones y triunfara contra el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra mala. ¿Y cómo se logra eso? Crucificando al yo, muriendo al ego. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermano, ¿qué libro es ese? Primeros escritos, early writings. And the one before also? It's the same. Uh-huh. Same one. Actually, it's the same page. It's one paragraph, another paragraph. Early writings. Early writings. Por lo tanto, debemos nosotros acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria para que nos habilite para permanecer firmes en la batalla el día del Señor. Recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. Maranata 2:40. Cuando Jesús salga del santuario, los santos y justos seguirán siendo santos y justos, porque todos sus pecados habrán quedado borrados y ellos Recibirán el sello. recibirán el sello del Dios vivo. Pero quienes sean injustos e impuros seguirán siendo también injustos e impuros, porque ya no habrá en el santuario sacerdote que ofrezca ante el trono del Padre las oraciones, los sacrificios y las confesiones de ellos. Por lo tanto, lo que deba hacerse para salvar almas de la inminente tormenta de ira ha de ser hecho antes de que Jesús salga del lugar santísimo
del santuario celestial. Amén. Wow. Entonces, hay que trabajar ahora. Ahora es el tiempo cuando se puede obrar. Viene la hora cuando nadie puede obrar. Se me señaló la época en que terminaría el mensaje del tercer ángel. El poder de Dios había asistido a sus hijos, quienes después de cumplir su obra estaban preparados para sobrellevar la hora de prueba que les aguardaba. Habían recibido la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor y se había revivido el viviente testimonio, reavivado el viviente testimonio. Por todas partes había cundido la postrera gran amonestación, agitando y enfureciendo a los moradores de la tierra que no habían querido recibir el mensaje. Ya. Ok. Termina el mensaje. O sea, los siervos de Dios son encarcelados, son llevados ante tribunales, proclaman la verdad, el mundo es sacudido y hay el intercambio de creyentes. De aquí se van allá y de allá vienen para acá. Bien, cuando eso ocurre, entonces termina el mensaje del tercer ángel. Han quedado sellados los siervos de Dios, creo que es ese. Ajá, aquí está. Maranata 2:40. Han quedado sellados los siervos de Dios y ahora termina el tiempo de gracia. Adelante. Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz: consumado es. Se acabó, se terminó. Allí es donde se cumplen lo que ustedes dijeron hace un rato, el hermano Tomás: el que es injusto sea injusto todavía y el que es impuro sea impuro todavía. Fin del tiempo de gracia, termina el mensaje del tercer ángel, ya la suerte está decidida. Aquí está el texto de Apocalipsis 22:11. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio ensúciese todavía, y el que es justo sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía. Okay, entonces, esta es la sentencia del fin del juicio investigador. El juicio investigador concluye cuando se dicta esta sentencia. Con ello termina el sellamiento, ya quedaron todos sellados, se terminó la selección de los siervos de Dios, termina el tiempo de gracia. Entonces, esas palabras marcan el hito donde termina esa etapa. Termina el tiempo de gracia, termina el sellamiento, termina el juicio investigador, termina el mensaje del tercer ángel. Ya. Ajá. Tenemos que estar preparados para recibir el sello, Amén. porque en cuanto empiece todo esto va a ser rápido. Rápido, eso es así. Rápido el tiempo. Ya. No va a haber tiempo de que mi carácter cambie, no va a haber tiempo de nada. Ya. Todo va a pasar en un santuario. Así es. Al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Ya se acabó. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno. Pero cuando dejó de estar entre los hombres y el Padre, desapareció el freno y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Esto es terrible, hermanos. Cuando Jesús sale del santuario y ya no hay más mediación, se sueltan los 4 vientos que hasta ahora están siendo sostenidos por esos ángeles. Eso significa que la tierra se va a convertir en un campo de las más espantosas escenas de violencia, de crímenes, de violaciones, de toda suerte de manifestación diabólica. Las fuerzas de las tinieblas se unirán con los seres humanos
que se han entregado bajo el dominio de Satanás y serán revividas las mismas escenas que se vieron durante el juicio y el rechazo y la crucifixión de Cristo. Los hombres serán transformados en demonios, wow, y al entregarse a las influencias satánicas, y los que fueron creados a la imagen de Dios, que fueron hechos para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones, y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de mal, hombres que reflejen la imagen del diablo. Hermano José. Sí, es muy interesante porque en Mateo 24, cuando Jesús anuncia sobre su venida, dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y también dice el Espíritu decía que cuando la puerta del arca Dios la cerró, los hombres estuvieron ya a merced del enemigo y el enemigo tomó control total de sus mentes y ellos demostraron una violencia que nunca habían demostrado en contra de los que estaban dentro del arca. Ya, y así como no pudieron hacer nada contra Noé y su familia porque estaban protegidos, tampoco podrán hacer nada contra los fieles de Dios porque ya están sellados. Bien, mientras que por un lado los siervos de Dios reflejan perfectamente el carácter de Cristo, por el otro lado, estos que no se arrepintieron reflejan el carácter y la imagen del diablo. Entonces, el final de los días va a ser bien conflictivo. Por un lado, los siervos de Dios han llevado sus vidas a la más elevada experiencia espiritual, a reflejar perfectamente el carácter de Cristo. Pero por el otro lado, los otros llegan a reflejar la imagen del diablo. ¿De qué lado estaremos, hermanos? No hay puntos intermedios. No es que, bueno, no, yo soy medio de aquí, medio de allá. No existe eso. O estamos con Cristo o estamos con el otro. Ya lo está. Muy bien, hermana. Estoy convencido de eso, que ya se pueden ver los... Pero va a ser más. Mucho más, por supuesto. Ahí es Se va a ver enfrente. de forma directa, completa. Ahora vemos solamente un poquito de aquello. Tenemos anticipaciones, pero cuando llegue la plenitud va a ser horrible. Así es. Pero en aquel tiempo se va a ver en la calle, en todas partes. Sí, así es. En aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús, a los santos les toca vivir sin intercesor en presencia del Dios Santo. Había sido decidido todo caso y numerada cada joya. Es aquí donde está el punto, hermanos. Lamentablemente, aún entre adventistas se predica que no podemos dejar de pecar y que únicamente a la segunda venida de Cristo los seres humanos dejarán de pecar. Entre adventistas se ha predicado y se predica eso. Es un error satánico, porque aquí nos dice claramente que los santos de Dios van a vivir sin mediación, sin intercesor en la presencia de un Dios santo. Durante las 7 plagas, el pueblo de Dios estará sin mediador, sin intercesor en esta tierra. Y si comete un pecado, ¿quién lo perdona? Tenemos que vivir sin pecar ni un solo momento durante ese tiempo. Pero yo digo, tiene que empezar ahora. Debemos estar ya convencidos y convertidos al Señor. Amén. Así es. El que es injusto sea injusto todavía, el que es sucio sea todavía, y el que es justo sea todavía justificado y el santo sea santificado todavía. Ok. Hermanos, el tiempo se acaba. Pronto veremos las escenas finales. Y la lluvia tardía vendrá a fortalecer, confirmar a aquellos que ahora, en medio de esta situación de somnolencia, se prepararon. Buscaron a Cristo, clamaron con ayuno y oración y buscaron de corazón a Cristo, y entonces son ungidos por la lluvia tardía. Pero el que no, entonces lo que hace es confirmarse
en su rebelión y se aparta de Dios para guardar la ley dominical y por supuesto sellar su perdición. El tiempo que resta es solo para prepararnos. No debemos perder tiempo, hermanos. Es ahora la oportunidad. Los días son cortos y Satanás quiere enredarnos con muchos problemas, muchos asuntos de este mundo. Pero en medio de esas dificultades, hermanos, si ustedes oran, si clamamos, si buscamos de corazón y oramos intensamente, el Señor nos va a mantener con la lluvia temprana, y cuando llegue la lluvia tardía nos encontrará preparados para recibir esos chaparrones del Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta? Bien, que el Señor nos bendiga para ser parte de aquellos que recibirán la lluvia tardía. Amén.